Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de la serie de cintas de Intensamente. Antes del lanzamiento de este episodio, el creador publicó una imagen intrigante de Riley, acompañada de códigos Morse enigmáticos. Al descifrarlos, aparece la pregunta ¿te agradezco por los golpes?, lo que añade una capa oscura a la trama y sugiere que Riley podría haber experimentado algo mucho más perturbador en su vida. Cabe destacar que ambas frases, una en español y la otra en inglés, dicen lo mismo, lo que es una característica común en los videos del creador, quien utiliza ambos idiomas en sus narrativas. Ahora, antes de sumergirnos en el nuevo episodio, recordemos los eventos clave que han ocurrido en los capítulos previos. Descubrimos que Riley está atrapada en un ciclo de recuerdos corruptos después de un accidente automovilístico, mientras una entidad, identificada como el trastorno mental psicosis, comienza a manipular sus emociones. Aparentemente el accidente en auto ocurrió, y no hubo víctimas, pero la psicosis de Riley la arrastra hacia delirios, haciéndole creer que sus padres han muerto. Lo más perturbador es que la psicosis empieza a infectar y destruir las emociones de Riley, creando un vacío emocional que la lleva a tomar decisiones extremas y letales contra su vida. Las emociones temor, ansiedad y ennui luchan por sobrevivir, estando a punto de desaparecer cuando Riley intenta quitarse la vida. Sin embargo, su madre interviene a tiempo, la calma y le recuerda tomar su medicación para la psicosis, lo que la salva y da paso al tercer episodio. Este nuevo episodio se titula Mi querida Riley, y según el creador, será el capítulo final de la serie. En este episodio, vemos a Ennui observando la torre desde donde la psicosis influye en las acciones de Riley. En una interferencia, se presenta un cifrado César que, al traducir lo que está visible, revela el mensaje, roto incluso si gira 2 veces. JCNI Scofield es mi mejor amigo. Esta frase podría ser una metáfora de la mente fracturada de Riley, aunque su significado podría esclarecerse a medida que avanzamos en el episodio. Luego, vemos a Temor considerando un milagro que la alarma haya dejado de sonar, la cual se activó cuando Riley pensó en abandonar el mundo, y solo se detuvo cuando su madre intervino. Ennui sugiere que deben dirigirse al cuartel general antes de que la situación empeore, manteniendo la esperanza de salvar a Riley. Temor, fiel a su nombre, teme que seguir el plan de Ennui los lleve al mismo destino que las emociones muertas e infectadas. En contraste, Ansiedad apoya la idea de Ennui, ya que sin actuar, Psicosis continuará atormentando a Riley, y los falsos recuerdos se repetirán una y otra vez, al igual que creencias falsas y alucinaciones que pueden conducir a la violencia. Además, Psicosis tiene la capacidad de influir en Riley para tomar decisiones letales. Temor acepta la propuesta y sugiere tomar las tuberías que conducen directamente al cuartel general, mientras Ennui plantea la duda de cómo podrían deshacerse de Psicosis. Temor sugiere dispararle, tal como hizo con Alegría, pero Ennui le recuerda que solo quedan 2 disparos disponibles. Además, se cuestiona si sería posible matarlo, ya que, a diferencia de Alegría, que era emoción, Psicosis es un trastorno mental, lo que lo hace radicalmente distinto a los demás. En ese momento, una interferencia aparece con un código QR que dice «Hay una razón para todo», que es, seguido de la imagen del padre de Riley hablando por teléfono. La conversación culmina en una sugerencia de que a Riley le haría bien ver a sus amigas, con el padre preguntándole si se sentiría bien si la visitan. Riley, acostada, reconoce a sus amigas Bree y Grace, confesando que las extraña. Cuando su padre le pregunta cómo se siente, aparece una frase escrita de manera vertical e invertida. «No finjas que no sabes lo que me hiciste. Cada marca roja en mi cuerpo perdura en el tiempo». Si combinamos esta revelación junto con el mensaje enigmático de la publicación del creador, podemos deducir que Riley ha sufrido maltrato infantil por parte de su padre. Poco después, Riley expresa que todo le duele, que sus ojos pesan y que desea que todo termine. El padre abandona la habitación y la imagen se enfoca en un reloj junto a las píldoras que Riley debe tomar. Regresamos con las 3 emociones vivas, que se dirigen hacia el cuartel general. Sin embargo, Ennui se detiene de repente, al escuchar una melodía extraña proveniente de la oscuridad a lo lejos. Temor sugiere que saque su teléfono y deje la linterna encendida, a pesar de que no funciona correctamente.
Nostalgia aparece infectada y expresa que ya no desea hacer más daño, pues su conciencia está a punto de ser completamente consumida por la infección. Pide a Inui que acabe con su vida antes de que eso ocurra. Temor aparece lentamente y sugiere seguir adelante. Inui lo confronta, pidiéndole un poco de empatía, ya que dispararle a alguien no es fácil. Cuando la cara de Nostalgia es mostrada, aparece un código QR que lleva a un video titulado Regeneración, y en este video vemos el cuerpo de Alegría, y el título deja claro que los infectados pueden regenerar sus heridas, lo que implica que podrían volver a atacar. La descripción de este video dice: "Esta vez lo haré mejor". La escena avanza, y las emociones finalmente llegan al tubo que las llevará directamente al cuartel general. La tensión crece cuando Inui les recuerda que solo queda un disparo, y que todo lo que están haciendo es por el bien de Riley. Mientras tanto, el video nos transporta al exterior, donde Riley se encuentra frente a sus amigas. Su padre les ha contado sobre su estado y la negativa de Riley a tomar sus medicamentos, lo que explica por qué Psicosis ha ganado terreno en su mente. Riley revela que sigue viendo caras deformadas y expresa que no puede sufrir esto. Sus amigas, preocupadas, le ofrecen su apoyo, destacando una frase clave: "No tengas miedo de pedir ayuda". Sin embargo, Riley pierde la noción de la realidad y empieza a ver a su amiga de manera distorsionada, lo que refleja un claro empeoramiento de su estado. Why would you be afraid, Riley? They were to blame. Most of all, Dad. Did you think that one shot would end it all? Even so, Riley will remember what caused this. They were the ones who pushed me to the limit. My death will be just another in the crowd. En ese momento, Inui destruye la mesa de control central, lo que parece paralizar a Psicosis, y aparece el siguiente mensaje: "No, Riley, no estás sola. Piensa en los que te quieren. Podemos superar tu trastorno". La palabra trastorno es reemplazada temporalmente por trauma. Al final del episodio, aparece un código QR que nos lleva a otro video titulado Buscada, en el que aparece un cartel que menciona que se busca a Val. Una teoría plausible es que Val supo sobre las agresiones del padre hacia Riley e intentó intervenir, tal vez defendiéndola en el momento o amenazando con denunciarlo a la policía. Esto podría haber llevado al padre a hacer todo lo posible para hacerla desaparecer. Esta teoría parece consistente con la naturaleza abusiva del padre hacia Riley, como se reveló anteriormente. La descripción de este último video oculto dice: "¿Dónde está tu suéter azul? Minuto 7:50", apareciendo en uno de los cajones de Riley, siendo un recuerdo que tiene de Val. Este es el final del episodio, y con todo lo sucedido, podemos llegar a una conclusión bastante sólida sobre lo que realmente está padeciendo Riley. Existen estudios científicos que nos muestran de manera clara que el trauma infantil puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de la psicosis. Con este episodio, descubrimos que Riley sufrió abusos físicos por parte de su padre, un acto que parece haber sido recurrente. Este abuso físico contribuyó al desarrollo de su trastorno mental. La destrucción de la mesa de control central sugiere que Psicosis ya no podrá influir en Riley de la misma manera que lo hacía antes. Cabe recordar que fue a través de esta mesa que la entidad activó la alarma que casi obligó a Riley a acabar con su vida. Las amigas de Riley están allí para apoyarla, lo que tiene un impacto positivo en su estado depresivo. Aunque este episodio marca el final de la serie, aún quedan varios interrogantes sin resolver. ¿Qué sucederá cuando los infectados se recuperen? ¿Qué le deparará el futuro a Riley? ¿Y qué será de su padre abusivo? ¿Seguirá en libertad sin que nadie descubra su verdadera naturaleza?
El creador ha declarado que este es el final de la serie, pero también ha mencionado que, más adelante puede que saque alguna otra cosa de cómo sigue, y puede que existan más cintas si sale Intensamente 3. Así que por ahora, esto es todo lo que tenemos. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.